26 de abril de 1986. Una explosión rompe el silencio de la madrugada en Ucrania. La planta nuclear de Chernóbil se convierte en el epicentro del peor desastre nuclear de la historia. Millones de acres de tierra fueron contaminados, lo que provocó graves enfermedades y contaminación por radiación, que hasta el día de hoy se pueden ver las consecuencias. Pero, más allá del reactor destruido y el desastre ocasionado, surge una pregunta que sigue sin respuesta clara. ¿Quién fue realmente el culpable de Chernóbil? ¿Un hombre? ¿Una tecnología? ¿O todo un sistema? Veámoslo. La Unión Soviética vivía su momento de orgullo tecnológico, bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachov, quien estaba implementando reformas para abrir el sistema soviético y reformar la economía. Chernóbil no era solo una planta nuclear, era un símbolo del poder soviético. El reactor RBMK-1000 prometía energía ilimitada, pero escondía un defecto mortal que solo unos pocos ingenieros conocían. Su diseño hacía que al bajar la potencia se volviera inestable. El Estado ocultó esta información y por mucho tiempo evadió su responsabilidad. Algo similar a lo ocurrido en la planta nuclear de Leningrado, el 30 de noviembre de 1975, donde el reactor se volvió inestable, provocando la ruptura de un canal de combustible, liberándose material radiactivo a la atmósfera y sus alrededores durante aproximadamente un mes. Previamente, en enero de ese año, había ocurrido una explosión de un tanque de gas radiactivo y en febrero, una rotura del circuito de refrigeración secundario. El gobierno atribuyó estos accidentes a una mala construcción, para encubrir los fallos inherentes al diseño del reactor. Este documento desclasificado por la KGB demuestra que desde el 1979, repetidas veces, los especialistas habían advertido al gobierno de las fallas que tenía el reactor nuclear, las cuales fueron ignoradas. Esa noche, el ingeniero Anatoly Dadlov supervisaba una prueba de seguridad. El objetivo era comprobar si, durante un corte de energía, el reactor podía mantenerse estable. Pero la prueba se realizó con errores. El turno de día no la completó y el turno de noche, el cual era menos experimentado, fue obligado a continuar. Los sistemas de seguridad fueron desconectados por órdenes superiores. Para ocultar esta falla técnica, el gobierno había establecido unas pautas a seguir. Para cuando se hicieran las pruebas, se ordenaba hacer las pruebas en un rango de 700 a 1000 megawatts. El ingeniero a cargo no estaba de acuerdo con estos parámetros y, desconociendo los errores de diseño del reactor, ordenó bajar la potencia a 200 megawatts. Una vez que alcanzaron este nuevo parámetro, el reactor se volvió inestable. Cuando intentaron recuperar el control, fue demasiado tarde. En pocos segundos, la presión aumentó. Y la versión oficial fue rápida y contundente. El director general de la central nuclear de Chernóbil, Vladimir Bryukhanov, el ingeniero jefe adjunto, Anatoly Dyatlov, y el ingeniero jefe, Nikolai Fomin, fueron declarados culpables. Los juicios se realizaron bajo una alta presión política.
El sistema soviético necesitaba un culpable humano, no un error de diseño estatal. Miles de personas arriesgaron su vida para contener el desastre, mientras el gobierno tardó 36 horas en evacuar Pripyat. El verdadero culpable no fue solo un hombre, sino un sistema basado en el miedo, el secretismo y la obediencia ciega. Como consecuencia, en la actualidad Chernóbil sigue siendo radiactivo, y ciertas zonas lo seguirán siendo durante siglos, aunque los niveles generales de radiación han disminuido significativamente desde el día del desastre. Solamente se considera seguro visitar la zona de exclusión durante periodos cortos de tiempo, con la guía adecuada y el equipo de protección adecuado. La ocupación permanente sigue estando prohibida y restringida. Chernóbil no fue solo una tragedia técnica o humana, sino una serie de decisiones que conllevaron a un desastre mortal, producto de un sistema que quería vender una imagen pública no adecuada a su realidad, para lograr una posición superior ante los ojos del mundo. Una lección sobre cómo la verdad puede ser más peligrosa que la radiación cuando se oculta. ¿Crees que el verdadero culpable fue Dyatlov o el sistema que lo obligó a fallar? Suscríbete y activa las notificaciones si no lo has hecho, para seguir descubriendo latitudes.